déjame intercambiar mi debilidad por tu poder, mi vida derrotada por tu victoria y mi pecado por tu santidad. Tú me has enseñado que es por tu presencia el poder, que es por tu presencia la victoria y la santidad, oh Espíritu de Dios. Amén. Bueno, si le dejamos lugar a nuestro hermano Dan en esta tarde con el estudio de esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir a la casa del Señor. Se está advirtiendo que iba a haber lluvia y inundación y más puro sol. Así que hay que darle gracias a Dios por el clima que Dios nos ha dado. Y si pueden abrir sus libros a la palabra de Dios, y la lectura bíblica va a estar en Segunda de Tesalonicenses. Si pueden ahí buscar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y en Segunda de Tesalonicenses vamos a leer capítulo 2 versículo 15 al 17. Cuando lo tengan se puede poner de pie. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 al 17. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, primeramente trayendo mis faltas, Señor, pidiendo que limpies, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, pidiendo que limpies mi mente, Señor, de toda contaminación, Señor, de todo mal pensamiento, así, Señor, de todo mal hablar también, Señor. Toda acción que no ha sido de tu agrado, lo confieso, lo traigo delante de ti. Y así, Señor, para que tú me uses en esta tarde, Señor, y tú bendigas este mensaje. Así también te pido por los hermanos que han puesto su corazón, Señor, de venir a tu casa para escuchar tu santa palabra. Pidiendo que tú nos bendigas, Señor, y que toques sus corazones y que salgamos transformados. Que no seamos nomás oidores, sino hacedores de tu palabra. Así también, Señor, pidiendo por nuestro pastor y nuestra hermana Celina, que tú sigues ayudándoles, Señor, confortándolos. Y si es por tu santa voluntad, que su recuperación sea rápida, Señor, y lo podemos ver para atrás. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y por este día que tú nos has dado, y pidiendo que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseñe, nos ilumine y nos transforme. Todos te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven, tomar su asiento. El mensaje de hoy, el título es Nuestro Confortador. Y esto es lo que a veces batallamos como cristianos, y es algo que el mundo también batalla. De venir y a servir a Dios. Y lo más sencillo, lo más principal de un cristiano, y en lo que se hace más difícil al mundo también, es lo más simple de venir a la casa del Señor, venir a la iglesia. Y el problema que hay es que muchos cristianos se les hace aburrido, se les hace aburrir la iglesia, se les hace aburrido la palabra de Dios,
Y más cuando vemos que hay congregaciones así de pequeñas, dice, pues se va a estar muy aburrido. Pero vamos a ver que de congregarnos es muy importante en nuestras vidas, pero también en nuestras vidas espirituales. Por eso Dios ha dejado este mandato para cada uno de nosotros, para que Dios nos fortalezca en ese mandato que Dios nos ha dejado. Pero hay veces que no lo vemos porque hay pecado en nosotros. Y no podemos ver este plan de Dios que Dios ha dejado y este mandato y por un pecado que a lo mejor está teniendo y nos está poniendo eso en la mente, en nuestros corazones, de hacernos difícil para venir a la casa del Señor. Pero también hay otro problema, que también hay unos que no han conocido la verdad. Y siempre se les va a hacer difícil. Pero a veces como cristianos estamos en una rutina y se nos hace difícil porque vamos en una rutina haciendo lo mismo, repitiendo. Y a veces estamos en esa rutina porque algo está deteniendo de trabajar para el Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo Satanás trae este desánimo entre los creyentes, pero también a la misma vez trae ese engaño a los que se creen creyentes. Y el problema que hemos visto, y nosotros lo hemos visto, y cercanos de nuestras familias, que a veces van a una sana doctrina, a una iglesia, se congregan y por años. Pero al último caen en esta rutina y quieren buscar o añadir algo a su vida cristiana, sin saber lo que está deteniendo y lo está poniendo en esta rutina diaria. A estos que fueron fieles y estaban en una buena, sana doctrina, pero querían algo más, porque se les hizo aburrido, se les hizo lo mismo, y eso lo podemos ver en la iglesia de los Corintios. Y Pablo les habló fuerte y les enseñaba de estos dones espirituales que Dios ya ha dado a la iglesia. Pero por lo mismo que vemos en este día, ese engaño estaba en ese tiempo también. Y vemos que la gente siempre quiere buscar algo más porque no conoce a Dios. Y a veces se les hace una rutina por lo mismo. Creen que conocen a Dios y no lo conocen. Y se van a una rutina y se les hace aburrido, un trabajo para siquiera lo más simple venir a la casa del Señor. ¿Y qué es lo que en el Corintios podemos ver en esas iglesias? Que podíamos ver este movimiento que se ha movido mucho desde los 70s y 80s, que ya estaba activo desde entonces. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo Dios nos advierte por medio de cartas de Pablo de esto que iba por venir. Y vemos que en los 80s, los 70s y en los 90s que se han levantado mucho iglesias carismáticas. Y lo triste que fue el movimiento sigue creciendo. Y lo tristemente que de ahí salió también, de estas iglesias carismáticas. ¿Por qué? Porque así Satanás les ofrece, porque no conocen a Dios, lo que buscan, algo más.
vamos a ver por el mismo problema que no conocen a Dios. Y vemos cómo ahora tuercen la palabra de Dios y tuercen la doctrina de Dios. Y podemos ver si ponemos música, ponemos entretenimiento, y eso es lo que ahorita se ha establecido en las iglesias. Son templos de entretenimiento. No son iglesias que van a enseñar la palabra de Dios, sino van a entretener a la gente. ¿Pero para qué? Para que los tenga ocupados en los deseos carnales. Y por eso ahora buscan alguien, si ese sentimiento de tengo que hablar de lenguas, tengo que hacer esto o otra cosa para de verdad sentir que Dios está en mí o Dios está aquí. Y es un engaño grandísimo que lo podemos ver desde la antigüedad y que se ha movido muy fuerte en estos tiempos. Y cómo han torcido el evangelio y la doctrina de Dios. Y ahora quieren que si tienes que hablar en lenguas, es una garantía que tú has recibido a Cristo. Es una garantía que vamos a poder ver si eres salvo o no. Y todo lo que yo miraba en esos tiempos era puro, pues ni era ni siquiera un lenguaje lo que hablaba. Era pura jerigonzas y galimatías. No decía nada, no edificaba para nada. Por lo mismo que no entendían y no conocían a Dios. Pero con eso era suficiente para ellos. Esos sentimientos, mientras que la música se oía y la gritaría, todo el desorden que había en la iglesia, con eso se complacían ellos. Y el mundo se complace con eso ahorita. Pero si estamos, el Satanás lo que busca ahorita, y como creyentes, y hemos visto cómo ha alejado familias, y ha alejado a muchos a falsas doctrinas, y quiere trabajar también en el cristiano. La salvación no nos puede quitar, la salvación es eterna, es garantizada. Pero algo que Satanás quiere hacer es alejarnos de Dios, desanimar al cristiano, quitar esa fidelidad del cristiano, de serle fiel a Dios. Si no somos fieles a Dios, estamos alejados de Dios, no estamos en comunión con Dios. Y todo eso va a traer destrucción en esos hogares como cristianos. Pero también hay un problema, como los que se han ido, y va a pasar otra vez. Van a ver aquí también gente que va a oír la palabra de Dios, pero no va a ser suficiente para ellos. Y ese es el problema que estamos viviendo en estos días. Y estaba viendo la definición de confortar. La palabra es muy grande la definición. Y dice que confortar es dar vigor, fuerza, ánimo y consolar. Entonces, gracias a Dios que tenemos un Dios que conforta a sus hijos. Y eso es lo que debemos que buscar, el rostro de Dios. Y el tema de hoy va a ser mantenernos cerca de Dios. Y el problema es que hay muchos que están cercas, pero el problema es que no están en Cristo y no están en Dios. No sé si se acuerdan, estábamos el miércoles viendo el gran mandamiento
y estamos viendo de este escriba que le fui a preguntar a nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y nuestro Señor Jesús le respondió. Y eso lo vimos en Marcos 12, 24, bueno, en el 20, pero en el 30, pero en el 34 es algo muy interesante que le respondió a nuestro Señor Jesús y le dijo, igual como Moisés respondió, que Dios uno es. Y le repitió el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y hasta agregó con todo tu entendimiento. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo interesante de esto es que nuestro Señor Jesús le dijo, has hablado sabiamente. Pero le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y hay muchos que no están lejos del reino de Dios, no están lejos. Pero el problema es que no están en Dios, no están en Cristo. Y eso es el mensaje de hoy. ¿Dónde te encuentras tu vida? ¿Te podrías encontrar como este escriba? ¿Estás lejos de Dios? Pero también estás cerca de Dios porque la palabra está aquí. Y eso es lo que en 2 Tesalonicenses nos está recordando, este Pablo. En el versículo 15 dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Dice, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces aquí podemos ver que Pablo apenas está dando las cartas a lo que tenemos ahora nosotros, enfrente de nosotros, las Escrituras. Pero dice que estemos firmes y retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Y vimos que como ese joven rico que no retenía la palabra de Dios en su corazón. Si vamos a Primera de Juan y capítulo 4, ahí nos da una advertencia. Juan, en Primera de Juan capítulo 4 y en el versículo 1, vamos a ver el versículo 1 en capítulo 4, en Primera de Juan, nos dice algo muy importante de, amados, no creáis a todo espíritu. Dice, pero si no probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo podemos discernir, cómo podemos probar esos espíritus? La única manera que podemos hacerlo es por medio de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado algo tan hermoso, su palabra, para no nomás conocer a Dios, pero discernir los espíritus. Como esos espíritus, dice que son espíritus de demonios. Si te está alejando de Dios o quiere traer otro Jesús. No es que no el Jesús de la Biblia, sino otro. Y eso es lo que se ha levantado bastante ahorita, que mandamientos de hombres. Que hagas esto, hagas lo otro, para que seas salvo. Tienes que sentir esto, tienes que experimentar algo que no está conforme a la palabra de Dios. Está fuera de la palabra de Dios. Y hay veces que hay muchos que se atreven que no, es que de verdad Dios nos quiere decir más de lo que está escrito hay veces. No, todo lo que Dios quiere que sepamos está aquí enfrente de nosotros. El versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué interesante que el 6 dice que nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Nuestro Señor Jesús en Juan nos dice que mis ovejas oyen mi voz. La única manera que vas a conocer la doctrina de Dios es por medio de su palabra. Y eso lo hermoso en Juan también dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está el engaño del mundo. Y nos da muy claramente que cuáles son los del mundo. Dice que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Y eso es lo triste, que cuántos se han ido, pero ¿a dónde? ¿A qué voz están escuchando? ¿Qué espíritu están escuchando? ¿Será el espíritu de Dios o otro espíritu? Porque es muy fácil que el mundo los arrebate si no son de Dios. Y ese es el problema, que cuántos están yendo por escuchar otro espíritu que no es de Dios. Me dice un espíritu del anticristo. Y por eso nosotros no, como hemos visto en Juan, que nosotros no somos del mundo. Y por eso el mundo nos aborrece. Y no hablamos tampoco como el mundo. ¿Qué es lo que podemos ver en el mundo? Divisiones, argumentos, todo lo que es opuesto al bien. ¿Y qué es lo que quiere hacer el mundo? De no que el cristiano se congregue, que no esté ocupado en trabajar para el Señor, que esté desanimado, quitar el ánimo al cristiano, pero más de todo esto es lejano de Dios, de la comunión con Dios. Si vamos a 1 Corintios, y Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11 nos enseña que este es un mandato de Dios, de congregarnos. Pero en la congregación va a haber algo que es, como decir, preciso, que tiene que suceder. En 1 Corintios capítulo 11, y veamos el versículo 17, y eso es lo que queremos, que mantenernos cerca de Dios, para que Dios sea los que nos fortalezca cuando venga el enemigo. Y no seamos, ¿qué es lo que leímos? Que mayor es el que está en nosotros, así que somos vencedores en Dios. No vamos a poder regresar para atrás al mundo. No vamos a poder escuchar al mundo, sino vamos a escuchar a Dios, la palabra de Dios. Dice el 11:17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, ¿usted cree que va a haber divisiones
en una iglesia de entretenimiento. No, todos están entretenidos. Ahí el diablo los tiene felices. Pero donde va a venir Satanás, va a ver a los que de verdad están sirviendo a Dios. Especialmente los que recién nacidos. Yo sé que cada uno que cuando fueron recién nacidos, vimos bastantes ataques de Satanás para alejarnos de Dios. Pero de verdad estás preparado para esa prueba. Si de verdad te vas a acercar a Dios y de verdad mantenerte con Dios. Hay veces que si reflejamos para atrás, podemos dar gracias a Dios de que Dios nos fortaleció en esos tiempos y que nos dio la victoria. Porque dice en el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios los pone a ellos, porque Dios está probando nuestros corazones. Y la única razón que Dios nos prueba es para acercarnos a Él. Sabiendo que nosotros somos débiles y podemos caer. Y el Satanás siempre va a traer tentaciones, pero si no reconocemos que somos débiles y que necesitamos que estar cerca del Señor, vamos a caer. Y fácilmente caemos. ¿Qué es lo que el mundo van a ver? Hay veces que, como leímos en los versículos anteriores, vamos a conocer los que son aprobados, porque ellos hablan y van conforme al mundo y siguen al mundo. ¿Y qué es lo que el mundo, lo primero que hace? División. Van a haber chismes, van a haber cosas para deshabilitar la fidelidad del cristiano, para destruir familias, destruir matrimonios. Pero sabemos que eso Dios lo ha puesto para que sepamos cuáles son aprobados y que nos acerquemos al Señor, que busquemos la fortaleza de Dios, que vengamos a su palabra, que confiemos en su palabra y no seamos como el mundo. Yo me acuerdo que de donde venían, ¿no? Decían, ponte contra el diablo y nosotros tenemos las fuerzas. No, nosotros no tenemos ninguna fuerza contra el enemigo, pero Dios sí, y Dios es el que va a trabajar eso. Y eso es lo hermoso, que si nos sometemos a Dios, eso es lo más importante. Dios nos va a dar la victoria. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Y ese es el problema, que vemos estos que Satanás usa, y Satanás los usa, y podemos ver que más vienen de iglesia a iglesia. Brincan de una iglesia, brincan a la otra. Y siempre quieren buscar algo por lo mismo, porque no hay paz en su corazón, no han conocido al Señor. Igual como ellos también brincan de la escritura, así tal brincan de la iglesia. Y muchos de verdad ni leen las escrituras, ese es el problema. Pero Dios nos advirtió, y si vamos ahí si vamos a Primera de Juan, regresamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, en Primera de Juan capítulo 2, y veamos el versículo 18. Y otra vez está hablando aquí de los últimos tiempos. Y qué interesante que está hablando aquí Juan, igual que Pablo, de los últimos tiempos.
Y apenas se estaban escribiendo las escrituras, apenas había resucitado y había ascendido nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver que Satanás desde ese tiempo comenzó a trabajar para engañar. Y el 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pues dice el 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, estamos de verdad preparados, como dije al principio, ¿en qué posición te encuentras? Si de verdad estás cerca del Señor o lejos del Señor. Como este escriba conocía la palabra de Dios. Puedes leer la Biblia, puedes venir a los servicios, aunque se te sea difícil, puedes estar aquí en la predicación, puedes estar escuchando, pero de verdad hay una convicción en tu vida. De verdad vienes al Señor por fe. Nosotros vivimos por fe, servimos a Dios por fe, porque sabemos que Dios es el que nos va a fortalecer en las pruebas. Pero ¿cómo vienes tú? ¿Cómo vienes en esta tarde? ¿Con una convicción en tu vida? ¿O vienes a fuerzas o de verdad ni has escuchado nada de lo que he dicho? ¿O estás esperando que ya se termine el tiempo para ya cumplir este día? Como una rutina que muchos viven. Esa rutina es de venir y ya cumplí, escuché y ya me fui. Pero sabemos algo hermoso, lo que dice allí mismo en ese capítulo, en el versículo 20, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios, es hermoso que no tenemos que buscar lejos para un milagro. En cada uno que ha recibido a Cristo, Dios ha hecho un milagro en él. Eso es la cosa hermosa, que Dios ha hecho un nuevo hombre en cada uno. Eso es lo que el mundo no puede ver. Por eso no puede oír a Dios y no habla como nosotros, porque no pueden oír a Dios. Dios siempre habla, pero ¿quiénes son los que van a escuchar? Sus ovejas. ¿Y por qué hay poca gente? Lo interesante es que aquí está hablando de tiempo, y un tiempo que nos da muy seguro que en los últimos días van a ser como los días de Noé. ¿Y qué faltaba en esos tiempos? Obreros. Pero ¿qué fue lo que pasó? El mundo estaba endureciendo su corazón. Y así es como lo vemos ahora. Sí, si ponemos entretenimiento se va a llenar. Pero ¿cuántos de verdad quieren venir a escuchar la palabra de Dios? Por eso hay muchas iglesias como estas. Y por eso el diablo está trabajando con esta gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene la unción que es el Espíritu Santo en ellos, que no pueden ser fortalecidos. Se les hace muy aburridos, y por eso Satanás mete en las mentes de estas personas de no venir y congregarse. Y si vienen, hay otros
que vienen a contraer división. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo morando en nosotros para ser vencedores. Pero ese es el problema. ¿En qué lado te encuentras tú? ¿El lado del vencedor o el lado de división? Yo no conozco el corazón, el pastor no conoce el corazón de uno, el maestro no conoce el corazón de uno, pero Dios conoce el corazón. Y eso es lo que Dios quiere en cada mensaje, en cada vez que uno se levanta a hablarte de Cristo, es para quebrantar ese corazón duro. Para que vengas a acercarte a Dios y conocer a ese Dios verdadero, que puede fortalecerte y que te puede dar esa victoria y cambiar tu vida. ¿Qué milagro más grande que esa? Que Dios puede cambiar todo tu ser y todo tu pensamiento. Para no ir yendo a la corriente del mundo, sino a Cristo, a la verdad. Y eso es lo que el mundo no puede ver, no conoce, porque mira al mundo delicioso, lo mira, pues ¿cómo puedo dejar estas cosas? Pero eso es lo que Dios va a resplandecer la luz para que mires lo que hay atrás de eso. Que hay muerte y hay engaño. Y eso es lo que Dios te quiere salvar. Te quiere salvar de esa perdición, de la muerte, para que vengas a la luz. ¿Y cuántos vemos en las iglesias ahorita cómo Satanás está atacando? Y podemos ver en Tito que Dios quiere obreros en cada iglesia. Pero ¿cuántos de verdad estamos cargando pecado, estamos debilitados, estamos desanimados? Porque no estamos limpiando nuestros corazones. Si estamos ahí mismo en Juan, y si vamos al versículo 24, dice, capítulo 2, versículo 24, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El 26 otra vez. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. El 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces ya es tiempo de no ser arrastrado y saber el que mora en nosotros, el poder de Dios. Y nosotros como cristianos maduros tenemos, o los cristianos maduros, es mejor decir, tienen una responsabilidad grandísima. Si vamos a Gálatas 3:27. Si vamos a Gálatas 3 y el versículo 27, tenemos una responsabilidad grande. Y no nomás como maduros, pero cualquier cristiano. Pero Dios nos puede usar también a nosotros para animar a otros
en vez de traerlos para abajo. Porque no somos como el mundo. El mundo que va a destruir y dividir, pero nosotros no. El 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya somos un nuevo hombre. La justicia de Dios está en nosotros, para hacer el bien. Nosotros hemos nacido ahora para hacer el bien, no para hacer el mal. Y por eso el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Pero el problema es cuántos de verdad, ahora sí como dice Tito 2:4, nos pone a nosotros como cristianos para ayudar a otros. Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero también podemos ver los maridos amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. De verdad, estamos viviendo nuestras vidas así, para enseñar a otros también, los que vienen atrás de nosotros. Estos jóvenes, tenemos muchos jóvenes, tenemos más, no dicen muchos, pero tenemos más jóvenes que adultos, pero ancianas de verdad están preparadas a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ese es el problema, maridos. Tenemos una responsabilidad también grande a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a estos jóvenes de amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nada es imposible para el Señor. Como dice Filipenses 2:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de verdad andamos acerca del Señor o estamos lejos del Señor. Y eso es lo que Satanás quiere, de traer desánimo y ponerte lejos de Dios. Nunca va a tocar tu salvación, pero quiere quitar esa comunión de Dios, porque va a afectar a otros también. Puede afectar a nuestros familiares, puede afectar a los recién nacidos en Cristo, va a afectar a estos jóvenes que van a comenzar sus vidas. Pero estamos de verdad trabajando para el Señor. No va a haber ninguna excusa para cada uno de nosotros. Y el problema es que a veces no ponemos nuestra confianza en el Señor, sino a veces que ponemos nuestra confianza en el hombre. Eso me recuerda cuando era niño. A veces actuamos como niños de escuela. Yo me acuerdo cuando era niño que quería hacer hall monitor cuando estaba en elementary, y no más porque les daban un mecate, un cordón rojo o verde, anaranjado, y yo quería caminar con él y decirle a la gente qué hacer. Era el único propósito. ¿Y qué es lo que hacía? Quería que estar en el lado bueno de mi maestra o maestro para que me escogieran a mí. Y cueste lo que cueste, yo me iba a asegurar que sea yo el que me escogen. Pero hay veces que así andamos en la iglesia. Queremos agradar al pastor. Y sea el pastor no es que me escoja para esto o esto, pero no agradar a Dios. El propósito de congregarnos no es agradar al pastor, no es agradar al maestro, sino agradar a Dios. Nuestro número principal es agradar a Dios. El pastor no se va a poner en el lado de nuestro Señor Jesucristo y decir, bueno, vamos a poner a este aquí, a este acá. No. Cada uno va a tener que estar dando cuentas por nuestras obras que hemos hecho delante de Dios, sean buenas o sean malas. Esa de verdad que es nuestra mentalidad, de que
nuestra mentalidad es de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mentalidad de Cristo? Es por medio de su palabra. De verdad, ¿cuántos de verdad estamos pegados a la palabra de Dios y conocer a cuál es la voluntad de Dios y discernir la palabra de Dios? Discernir los mensajes, discernir lo que viene enfrente de nosotros para que Dios nos fortalezca. Porque las pruebas van a venir. No hay ninguno que no va a tener pruebas. Pero estás preparado para las pruebas. Si te vas a acercar más a Dios o te vas a alejar. ¿A cuáles va a ser tu... ¿cómo vas a responder? Lo triste es que a lo mejor estás como el escriba, que estás cerca, pero Cristo no está en ti. Ese escriba estaba en un problema igual como el joven rico, en Marcos capítulo 12. Están en un problema grandísimo. No es nomás de conocer la palabra de Dios, sino ponerla por práctica, actuar en ella y confiar en ella. Dejar que Dios viva en nosotros. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es que estamos confiando en Dios. Estamos confiando en la palabra de Dios. Estamos viviendo por fe. Va a haber una convicción en nuestras vidas. Va a haber una convicción en nuestra salvación. Y vamos a depender en Dios, y no vamos a depender de el maestro o del pastor o de ningún hombre, como muchos lo hacen. Que ahora que salió un nuevo papa, ahora cuánta gente ahora depende de él. Nosotros no. No somos como el mundo. Nosotros hoy podemos escuchar la voz de Dios, que es la palabra de Dios. Si vamos ahí en Santiago, y vimos que nosotros, Santiago capítulo 4, nosotros tenemos la unción, hemos sido bautizados, hemos sido revestidos por Dios. Pero también no podemos regresar para atrás. Qué hermoso la garantía que Dios nos da de nuestra salvación. Puede venir el engañador, puede venir alguien tratar de venir traer división, alguien tratar de destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, no sé qué sea tu prueba. Pero algo que tenemos garantizado, que no hace por nuestras propias fuerzas, sino es por Dios. En Santiago 4, y veamos algo hermoso en el versículo 5. Dice, ¿o pensáis que las escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Qué grande amor de Dios, que Dios, el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, no nos va a dejar a destrucción. Nos va a guardar, va a cuidar de cada uno de nosotros y cuida de sus hijos. Pero el problema no es para que nosotros pequemos, sino que confiemos en Él. Porque sabemos a los que ama, disciplina. Entonces, pero si seguimos ahí en el 4, dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me gusta mucho repetir este versículo porque es tan hermoso, que Dios es un Dios que quiere tener una comunión con uno, una relación con uno. Pero dice para que nos acerquemos a Él y Él se acercará a vosotros. Qué hermoso. Pero dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Y cómo podemos limpiar nuestras manos, nuestros corazones? Por la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a trabajar en cada creyente por medio de la palabra
o por medio de la palabra de Dios para santificarnos. Pero ese es nomás el creyente. Hay muchos que dicen, pues ¿cómo trabaja eso de Juan 17:17? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero si sale por un oído, si entra por un oído y sale por el otro. Porque no pueden escuchar la voz de Dios. Y ese es el problema. ¿A cuál voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O será otro espíritu que estás escuchando? Dios nos da una garantía y una victoria a cada uno de nosotros. Si vamos regresando a 2 Tesalonicenses, a nuestra lectura bíblica, a 2 Tesalonicenses capítulo 2, y regresemos al 15. Dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y en el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cuántos de verdad estamos firmes en la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? Estamos viviendo por fe en todo lo que hacemos. En este día, ¿cuántos de verdad vinieron por fe? ¿Cuántos de verdad vinieron con un corazón dispuesto? Por medio del Espíritu Santo que movió a cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso, lo que Dios hace en cada uno de nosotros. No necesitamos que salirnos de la palabra de Dios. Dios obra en cada creyente grandemente. No hay necesidad de buscar otra cosa fuera de Dios o fuera de la palabra de Dios. Por ese problema, si estás buscando algo o otra cosa, y en escuchar y venir se te hace muy difícil, a lo mejor, y es posible, que no conoces a Dios. Y es posible que no has nacido de nuevo. Y no has sido bautizado por Cristo. Y recibido al Espíritu Santo que nos va a revestir. ¿Serás revestido o no? Dios da muchas oportunidades. Cada día, cada tarde que venimos o tú vienes, si no conoces al Señor, Dios está dando oportunidad. Grande es el amor de Dios, pero va a haber un día que esa oportunidad se va a terminar. Así que es mejor de verdad acercarnos a Dios y conocer a ese Dios verdadero. Pero nosotros como creyentes que tenemos la unción de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, hay que confiar y ser fortalecidos por ese, porque va a venir aflicciones a nuestras vidas. El diablo no va a descansar y podemos ver que desde el tiempo anterior, desde que Pablo estaba predicando y dando la palabra de Dios, ya estaba en acción el anticristo. Y sabemos quién es este anticristo. La serpiente antigua, Satanás, el diablo y muchos nombres, el engañador. Pero de verdad hay que examinarnos cada uno. Y si hay un desánimo o algo nos está perturbando para servir a Dios, pues vengamos, acerquémonos a Dios. Como la palabra de Dios dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en Él. Oremos.
Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Pero no nomás de venir a tu casa, Señor, venir a la iglesia, sino de poner nuestra confianza en nuestras vidas en ti, Señor. Y a veces nosotros traemos nuestras propias aflicciones en nuestras vidas. Redarguya, Señor, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, donde estemos fallando. Ayúdanos. Porque sabemos que tú eres el que pelea todas nuestras batallas. No hay nada que podemos hacer por nosotros mismos. Y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a ti. Y gracias, Señor, que podemos acercarnos a ti. Y podemos limpiarnos. Que tú nos puedes limpiar en más veces. Todo pecado y limpiarnos de todo maldad. Si confesamos nuestros pecados. Ayúdanos a crecer en fe, Señor, en tu palabra. Es la única manera, Señor, que podemos acercarnos a ti. Y dejar que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones. Sea nuestra guía, sea nuestras fuerzas. Pero siempre es pidiendo, Señor, si hay alguien que no te conoce, pidiendo que tú sigas trabajando en sus corazones, Señor. Gracias por tu grande misericordia que le has permitido otro día más de vida. Porque sabemos que tú eres paciente, Padre mío. Paciente para que vengan al arrepentimiento. Gracias por tu palabra, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. ¿Están contentos? Amén. Bueno, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra. Ahora le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a entonar un canto, que es todo lo que hizo Dios, y después estaremos orando para irnos a casa. Amor
compartido que la creación la hizo para mí, la hizo para mí. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias una vez más le damos en esta tarde por habernos traído con bien a su casa, Señor. Gracias por su palabra que usted nos ha traído en esta tarde. También ahora vamos a nuestros hogares, Señor, rogando que usted nos guarde en el camino, nos proteja, Señor, y que podamos llegar cada uno de nosotros bien a nuestros hogares. Y también, Señor, rogamos, Padre, que usted nos guarde el resto de la semana, Señor, y que cada uno de nosotros, Padre, usted nos permita regresar el domingo, Señor, para estar aquí en su casa, para alabar su nombre, Señor, y también seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Gracias una vez más le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Dios le bendiga.